Nuevamente dando la gloria y la honra a Dios por darnos la oportunidad de que con libertad podamos reunirnos y adorar. Y que por un espacio de tiempo nosotros nos olvidemos de nuestras situaciones, necesidades, y lleguemos a este lugar para darle la gloria y la honra a Él y reconocer que Él es grande y que en cualquier situación que estemos nosotros, Él tendrá la solución. Nosotros no la conocemos, pero Él sí la conoce, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y Él cuida de nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes a la voluntad del Señor ese mensaje que hemos titulado Jesucristo el Maestro. Jesucristo el Maestro. Cuando nosotros damos un calificativo o reconocemos ese conocimiento en alguien que nos lleva a decir que es un maestro, es porque entendemos que esa persona está por encima del común de los demás. Es porque decimos que esa persona tiene el reconocimiento de los otros para poder enseñar y para poder dirigir en la vida de los demás. El Señor Jesús fue llamado en otras ocasiones maestro, maestro bueno. Y cuando nosotros escuchamos también esta palabra, podemos entender que el que tiene esta condición tiene un desprendimiento genuino para enseñar. A veces nosotros creemos que nos hacemos maestros por una condición de adquirir conocimiento y nada más. Pero si no tenemos la capacidad para transmitir ese conocimiento y enseñarlo apropiadamente, entonces ahí perdemos esa condición. Vemos por la palabra de Dios que maestro también es un don de Dios, un don para enseñar. Está ahí en la lista de los dones. Un maestro, bíblicamente, es aquel que tiene la capacidad dada por Dios para enseñar su palabra, para darla a los demás, para que ese conocimiento pueda seguir siendo multiplicado y transmitido a los demás. Así que, bienaventurado y privilegiado aquel a quien Dios le ha dado ese don. Pero no solo que se lo ha dado, sino también que ha sido reconocido por los demás. Quiere el Señor que en medio nuestro haya muchos con ese don y con esa capacidad, para que podamos nosotros esta palabra transmitirla como el Señor quiere que la transmitamos, de manera espiritual, de manera genuina, para que los demás puedan llegar a este conocimiento de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Vayamos entonces, hermanos, a Mateo capítulo 22 y leamos allí los versículos del 15 al 22. Ese encuentro del Señor con aquellos hombres que siempre buscaban la manera de sorprenderle en alguna falta. Pero como Él era Dios y era un verdadero maestro, siempre tenía las herramientas necesarias espirituales para contestar lo que se le preguntaba. Mateo 22, versículos del 15 al 22, dice así la palabra de Dios. Pero los principales sacerdotes, perdón hermano, estaba leyendo en el 21. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El Señor Jesús fue probablemente confrontado con una pregunta que era letal para cualquier persona en ese momento y en esa época, porque oponerse a lo que estaba establecido por el emperador era prácticamente granjearse la muerte. Y aquellos hombres con una habilidad humana querían confrontar a aquel que tenía la capacidad de responderle con una respuesta espiritual. Y esa es la gran diferencia que tiene este contexto de la palabra de Dios. Mientras algunos querían confrontar al Señor con estrategias humanas, Él iba a tener una salida y una enseñanza espiritual. Pero algo que me sorprende del pasaje es que dice la palabra que ellos entonces fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna falta. Significa esto, por ejemplo, que en algún momento nosotros como creyentes, alguien se nos acerque a hacernos preguntas en las que ellos esperan que nosotros fallemos para entonces justificar algo, alguna falta en nosotros. Es un contexto interesante porque la Biblia lo deja entrever, lo deja entrever. Por eso la preparación, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios es tan importante, tan importante. ¿Para qué? Para que cuando una pregunta llegue a nosotros poder contestar de una manera espiritual. Que nuestras salidas a las preguntas sean siempre espirituales y nunca carnales. Porque aquí el Señor, en el versículo 18 de este pasaje de Mateo 22, le da la respuesta a aquellos que venían a buscar alguna forma de ver una debilidad en cuanto a lo que le enseñaba. Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Probablemente ninguno de nosotros tengamos la capacidad de decirle eso a alguien, pero el Señor sí la tenía. Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos se le presentaron un denario, que era una de las monedas de la época. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. El Señor establece aquí una condición clara: lo que pertenece al hombre, lo que pertenece a los gobernantes terrenales de este mundo, entrégueselo. Pero lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, no se lo entregue a los gobernantes de este mundo, entrégueselo a Dios. Nosotros probablemente pudiéramos inferir, pudiéramos especular acerca de qué significa dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Probablemente pudiéramos ver solo el aspecto del dinero como tal. Pero, ¿qué tal si nosotros viéramos un punto de vista de lo espiritual? Porque el tema de lo material, de lo económico y el dinero es algo que nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a manejar. Pero ¿cuál es la otra parte que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? La sinceridad, la honestidad, la entrega, el compromiso, el reconocer que Él es Dios. No solo un tributo, reconociendo la grandeza en ese momento del emperador, sino también todas aquellas condiciones y características que el Dios quiere que nosotros les mostremos a Él. Y eso el Señor estaba tratando de enseñarlo. Nosotros podemos entender que hoy en día el tema del dinero es un tema complicado, y siempre lo ha sido, muy complicado, porque donde se habla de dinero, todo el mundo tiene los ojos abiertos y nadie confía en nadie.
Pero lo que el Señor está tratando de decir es, miren, todo eso, lo que Él ha establecido, entréguenlo, pero a Dios denle lo que le pertenece. Denle la parte de los diezmos y ofrendas que le pertenece, denle su vida, denle su entrega, denle su fidelidad. Y entienda que Dios es más grande que el César. En este contexto está el Señor confrontando directamente a aquellos que en un momento trataron de sorprenderle. En otra situación donde Jesús se encuentra con un fariseo, y aquí estaremos también viendo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, vamos a ver a partir del versículo 14, viendo la sanación de la suegra de Pedro. Era una forma cuando le llamaban al Señor maestro de reconocimiento, pero también a veces, si nosotros lo vemos en el día a día, cuando alguien te llama con un calificativo de superioridad, cuídate, porque probablemente te quiere tender una trampa. El Señor Jesús tuvo la capacidad de decirle a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Siendo Él Dios hecho hombre, siendo Él grande, siendo Él un maestro, Él se igualó a ellos y les dijo: ustedes son mis amigos. En este encuentro, yo quiero que leamos los versículos anteriores a esta porción bíblica, en la que el Señor describe primero la sanación de la suegra de Pedro. En Mateo capítulo 8, los versículos del 14 en adelante, dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dando la palabra de Dios de nuevo a entender que toda situación por la que pasamos nosotros, hermanos, Dios tiene el control de ellas, aunque no lo creamos. Nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir diferentes situaciones, algunos de una forma, otros de otra, pero sabiendo, hermanos, que el Señor va a tener control de todo eso. Fíjense cómo la palabra describe este momento. Él fue a la casa de Pedro, tuvo aquel encuentro con la suegra que estaba enferma, pero no solo eso, sino que se aprovechó el momento para, digamos, hacer un paquete completo. Porque dice el versículo 16 que cuando llegó la noche, el momento probablemente donde el maestro estaba descansando, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. El maestro era un trabajador, era un fiel cumplidor de lo que Dios le había encomendado a hacer en esta tierra. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros, con una mente espiritual, viendo siempre al Señor, podamos ver esto en la palabra. Que una vez que hemos venido a Cristo, nosotros podamos tener la capacidad de entender que hemos sido llamados a este mundo con un propósito. Y al conocer y aceptar al Señor, entonces ese propósito debe estar más enfocado en las cosas de Dios. Y que enfermedades, situaciones, todo eso Dios tiene el control de ellos. Aunque uno muchas veces no sienta que Dios tiene ese control, Él sí lo tiene. Porque somos hechuras de Él, para Él y llamados por Él. Así que, hermanos, que quiera el Señor que en esta mañana nosotros, no importando la condición que estemos pasando, podamos descansar
en esa palabra que dice, para que se cumpliese el versículo 17, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó todas nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Era frecuente que el Señor se moviera mucho entre algunas ciudades, y específicamente las marítimas como Capernaum. Y el Señor se movía de un lado a otro, haciendo el ministerio. Y la gente procuraba ver al Señor, algo obvio porque aquel que curaba, sanaba y daba aliento con sus palabras, todo el mundo quería estar cerca de Él. Y vino un escriba, versículo 19, y le dijo, Maestro, reconociendo la grandeza del Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero algo que me llama la atención es que la palabra dice que vino un escriba. Entonces ese escriba llama al Señor Jesús Maestro. Pero el escriba, según lo describe la Biblia, era un maestro de la ley, conocía la palabra. Ahora este escriba está reconociendo que Jesús es un maestro también, y él le llama Maestro. Jesús le dijo, versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el contexto humano, cuando una persona tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, esa sabiduría, ese conocimiento se transforma en cosas materiales. En el contexto espiritual no es así. La sabiduría que viene de Dios, el conocimiento de Dios, se transmite en sanidad espiritual para las personas. Y aquel hombre probablemente, influido por esa capacidad que tiene el Señor de sanar enfermos, de curar, de sacar demonios, se acercaba a aquel hombre quizás buscando tener eso. Porque la respuesta que le da el Señor es, mira, si tú te acercas a mí pensando que tú te vas a hacer grande por lo que tú ves en mí que yo hago, te digo que no. Porque yo no tengo, el Señor dice, yo no tengo, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, diciéndole, yo no tengo nada. Lo que yo doy a la gente es porque mi Padre me lo dio para hacerlo, y este conocimiento y esta sabiduría es para la salud espiritual y la esperanza de la gente. Y automáticamente, hermanos, eso, digamos que sella esa conversación, porque los versículos siguientes dicen, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, seguidme o sígueme, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y continúa ahí la narración bíblica. Pero en la conversación con el fariseo, cuando Jesús le dice esta condición, automáticamente otra persona entra en la conversación, como diciendo, hasta aquí hemos finalizado. Noten, hermanos, entonces cómo el Señor hace y deja ver que ese conocimiento, esa honra de llamarle maestro, tenía más que una connotación terrenal, tenía una connotación espiritual, porque el Señor estaba dando y haciendo lo que su Padre le había dado para hacer: sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar con palabras de aliento a la gente y llevar esperanza para la gente. Esperanza de vida eterna, no para esta vida que perece y que algún día todos nosotros tendremos que pasar de ella. Así que una enseñanza que nosotros podemos aprender aquí es, hermanos, que la condición del conocimiento que podamos tener, aun sea en lo humano
debe ser extrapolado a las cosas de Dios, para bendición de los demás, para la gloria y la honra de su nombre y para también bendición nuestra. Porque al que uno bendice con la palabra, así mismo también uno se bendice, porque uno está haciendo lo que el Padre ha mandado a hacer. La última porción que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 19, y es el encuentro de Mateo con el joven rico, que ustedes también manejan esa lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 19 al 26. La palabra de Dios dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, le está añadiendo otro componente. Eres maestro, pero eres bueno también. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mientras que nosotros, los seres humanos, cuando tenemos escasez de recursos, luchamos, hacemos proyectos, hacemos planes para superar esa barrera de la pobreza, algo que es también, digamos, loable en los seres humanos. Luego, una vez que tenemos ya esa estabilidad, entonces viene el tema de que ya eso material no satisface nuestras vidas. Entonces queremos ir más allá, porque ya vimos que las cosas materiales no nos dan la felicidad, sino que mitigan o aplacan un poco de las situaciones de carencia que pasamos los seres humanos en este mundo. Pero aquel joven dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Versículo 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué tú entiendes que yo soy bueno? ¿Por qué usted y yo entendemos que Jesús es bueno? Dice la palabra, respondiendo Jesús, que ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús está haciendo lo correcto, lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Jesús le dijo, mira, bueno solo es Dios. Cuando alguien le dice a uno unas palabras de aliento y de estímulo, reconociendo quizá una capacidad que Dios ha dado a uno de nosotros, automáticamente ese reconocimiento debería ser transferido a aquel que te lo dio. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Él dice, bueno solo es Dios. Bueno solo es Dios. Y ahí mismo, en esa misma línea, el Señor le dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Algo muy pesado para el pueblo de Dios muchas veces. No solamente en el día de hoy, sino desde el principio. Desde aquella salida de Egipto, cuando Dios da las tablas a Moisés y establece su palabra, y el pueblo continúa desobedeciendo y errando en ella. Y hasta hoy nosotros cargamos con eso. Pero es una muestra más de que no somos perfectos y que necesitamos esa presencia de Jesús, de Dios en nosotros, para poder ser más efectivos para guardar los mandamientos. Dice el versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le resume ahí los mandamientos. En el versículo 20, el joven rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. A la luz de la Escritura, probablemente nosotros estaríamos en presencia
de una persona que a pesar de su edad se había guardado y preservado para Dios, que a pesar de su riqueza se había guardado y preservado para Dios. Y él hace la pregunta: ¿qué me falta? ¿Qué nos falta a usted y a mí para estar plenamente en comunión con Dios? ¿Qué nos falta a usted y a mí para acabar de cortar con las cosas del mundo y entregarnos de corazón a Dios? Ver solamente a Dios en lo que hacemos y no atar nada a nuestro corazón de manera particular. ¿Qué nos falta? El joven hace la pregunta: ¿qué me falta qué me falta? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Nosotros a veces desde una posición como creyentes, si Dios nos da alguna habilidad, alguna capacidad de manejar la palabra, si Dios nos da quizás la capacidad o la habilidad de estar presente en un trabajo en la iglesia, exponemos quizás con facilidad las cosas y hacemos las cosas bien para Dios, y probablemente los demás lo reconocen. Pero uno ve por esta conversación que el Señor Jesús está diciendo: despréndete de lo material, de lo que te puede atar, de lo que puede hacer que tú no me sigas con efectividad, de lo que te puede a ti perturbar cuando estés en mis cosas. Y dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Despréndete de lo que te ata, despréndete de lo que te quita el sueño, ponme a mí en el primer lugar. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero más bien ese apego a lo que está aquí, a lo que se va a quedar aquí, a lo que perece, más que las cosas de Dios. ¿Cuántas iglesias nosotros no vemos y conocemos de hermanos que están por encima de la capacidad material de los demás? Hermanos con dinero, adoran a Dios. Yo he compartido con muchos hermanos ricos, con dinero, y con su dinero hacen maravillas en las cosas de Dios. Y son tan comprometidos en las cosas de Dios, que son hermanos que no faltan a sus cultos, están envueltos en todas las necesidades de la iglesia, un desprendimiento increíble, que de verdad que no sé cómo lo hacen. Muchos de ellos también fueron inspiración para parte de mi generación cuando llegué al Evangelio, que teniendo ellos empresas y muchas actividades, siempre estaban involucrados en las cosas de Dios. Y lo que ellos tenían allá era muchas veces para extrapolarlo a las cosas de Dios. Genuinas. Quiero hacer esa aclaración, porque sabemos que hay muchas personas en el mundo que se enganchan de las cosas de Dios para recibir de las cosas de los demás beneficios materiales. Pero estos hermanos, por lo menos a mi generación, cuando vino el Señor, fueron de mucho estímulo y de mucho aprendizaje. Dejaron un legado en mi generación. Aquel joven, dice la palabra, que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús hace entonces esta reflexión: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, versículo 24, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si uno lleva esa palabra literal, uno dirá: pero ¿cuál es el concepto de rico? Porque si a cualquiera de nosotros nos comparan con una persona que vive en un continente como el de África, donde las casas son hechas de barro y paja, y las casas de cana, entonces nosotros frente a esas personas somos millonarios, porque tenemos acceso a salud, a comida, a techo, tenemos protección.
lo tenemos prácticamente todo. Más bien el tema es el apego a las cosas terrenales y materiales. ¿Por qué el Señor hace la comparación con el ojo de la aguja? ¿Por qué el Señor hace esa comparación? Hay dos teorías. Una de ellas es textualmente la aguja, y todos conocemos lo que es una aguja. Ni siquiera una hormiga a veces creo que en alguna de ellas puede pasar. Es como dando a entender lo imposible que sería para un rico hacerlo. Pero en la antigüedad algunas ciudades también tenían una puerta en la entrada, que es otro concepto que manejan los comentaristas, en la entrada que le decían la aguja, una entrada pequeña que era para los peatones, para que la gente cruzara y entrara. Pero el camello no podía pasar por ahí porque era demasiado grande. Y con la cara que llevaba el camello no podía pasar. Pero el Señor deja una ilustración para que veamos cuán difícil es. Esa es la enseñanza. Cuán difícil es cuando alguien se apega a las posiciones materiales del mundo entrar en el reino de los cielos. Porque Dios, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos a otro, o aborrecemos al otro y servimos a uno. Dice el versículo 25 que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora eran los discípulos que estaban entonces en la pregunta. En el principio era el joven rico. Cuando Jesús da la respuesta, entonces ahora vienen los discípulos diciendo: entonces ¿quién va a ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Dice el versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esa es la parte, hermanos, que a veces nosotros como creyentes no meditamos. A veces no meditamos que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Muchos de nosotros pasamos por situaciones, muchos de nosotros oramos por personas que no conocen a Dios. Muchos de nosotros quizás estamos atravesando procesos en nuestras vidas difíciles. Y aunque aquí se está hablando de la salvación literal, muchas veces el Señor nos salva de situaciones específicas por las que estamos pasando. No importa la condición que sea. Lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, a los que le seguían, es que para Dios todo es posible. Es como diciendo, aunque ustedes no crean, aunque ustedes lo duden, aunque ustedes se desenfoquen por momentos, para Dios todo es posible. Aquí viene Pedro, voy a extender un poco más el versículo, el pasaje, y le dice en el versículo 27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta humana. Y Pedro a veces me hace a mí entender cuán débil a veces es nuestra mente. Que viendo uno las maravillas de Dios por momento, viendo uno muchas veces cómo el Señor se manifiesta con tantas bendiciones que nos da, a veces como que dudamos de lo que Dios puede hacer. O nos confundimos o quitamos la vista. Y Pedro hace esta pregunta: ¿qué pues tendremos? Nosotros que lo hemos dado todo, hemos dado familia, hemos dejado el trabajo y te hemos seguido a ti en este proyecto de predicación de la palabra. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Un contexto evidentemente judío,
que tenía que ver con las 12 tribus y el juicio a las tribus de Israel en el tiempo que el Señor ha determinado que sea. Pero a mí me deja la pregunta, y los discípulos entendieron realmente esto, entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Ustedes iban a estar en un lugar de preeminencia, en un lugar selecto junto a mí. Ustedes que lo dejaron todo por seguirme, ahora van a estar conmigo para siempre y estarán ahí sentados junto a mí en este proceso que habla la palabra de Dios. Un versículo que ha sido de mucha, quizás, confusión para muchos es este: y cualquiera que, 29, haya dejado cosas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Fíjense qué palabras dice el Señor a los discípulos. Cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Significa esto que nosotros, los que hemos decidido seguir este camino, vamos a abandonar a nuestras familias? ¿Significa que cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Dios te da, aquel mandamiento que Dios dio en la antigüedad, significa que nosotros entonces abandonaríamos a nuestros padres? ¿Abandonaríamos a un hermano o a una hermana en necesidad? Porque entonces el evangelio nuestro estaría vacío. ¿Dónde está el tema, hermanos? ¿Dónde está el tema? Que Dios quiere que el corazón nuestro esté dirigido hacia Él. Las misericordias hacia los demás, el amor hacia los demás, la protección hacia los demás, familia o no, en cosas o tierras, Dios la va a manifestar por eso que Él ha puesto en nosotros. Por esa misericordia de Él que Él ha puesto en nosotros, eso va a ser manifiesto entonces a los demás. El bien que usted hace o el bien que yo hago, no lo hacemos porque somos buenos, sino es porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros y eso se multiplica en bendición para otros, sea un familiar suyo o no lo sea. Y si usted ve en la lista, hermano, si usted toma esa lista de cosas que el Señor está diciendo, la primera que Él enumera es casas. Yo dije cosas, pero es casas. Y la última en la lista que Él enumera es tierra. Cuando usted ve la lista, usted ve cualquiera que haya dejado casas, continúa la lista. Y la última dice tierras. En el medio están los parientes. Cosas a las que nosotros muchas veces nos apegamos emocionalmente, pero Dios quiere que nosotros veamos en el contexto espiritual. Porque no cabe dudas que la bondad y el bien que vayamos a hacer va a ser el producto de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de Jesucristo. Va a ser fruto de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros para mostrarnos cuán bueno y cuán agradable y cuán perfecto es el amor de Dios para que se muestre a los otros. Lo que pasa, hermanos, que nosotros muchas veces, o a nosotros muchas veces, se nos hace difícil. Y quizás esta palabra va a sonar un poquito fuerte por el mal testimonio que a veces como creyentes damos frente a los demás. Engañamos, hablamos mentira, faltamos a los hermanos,
Y eso hace entonces que la fe se debilite. Cuando no somos sinceros, cuando no somos auténticos frente a los otros, el testimonio se cae. El testimonio se cae. Si decimos que somos creyentes, no significa que en algún momento podamos cometer errores. Porque es verdad, mientras estemos en este cuerpo corruptible, lo vamos a cometer. Ahora tiene que verse en nosotros esa intención siempre de ir a hacer el bien, de que los demás vean que esta conversión que hemos tenido en Cristo es real, es genuina. Sabiendo, hermanos, que un día todo esto se acabará. La ciencia acabará, todo se terminará, todo. Pero la palabra de Dios, como siempre lo cito cuando me toca, no pasará. Las promesas del Señor no pasarán. Su palabra no pasará. Esta enseñanza no pasará. Va a estar siempre ahí. Y mientras estemos en este mundo, esta palabra se va a mantener hasta que el Señor lo decida o lo permita. Mientras estemos aquí físicamente en este mundo. Porque esta palabra es la que nos da aliento. Esta palabra es la que nos edifica a nosotros. Esta palabra es la que debe de predicarse como el Señor quiere que se predique. No para satisfacción personal o nuestra, sino para beneficio y la obra del Señor. Porque a cada uno de nosotros un día se nos va a llamar a dar cuentas. Y quiera Dios que la cuenta que vayamos a dar, cuando el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di, con los dones? Quiere el Señor que el balance sea favorable o positivo a favor nuestro. Cuando el Señor pregunte, ¿qué hiciste con los dones que te di, con las cosas que te di para hacer? Quiera Dios que eso sea favorable. Por eso en el contexto bíblico, cuando el Señor se dice maestro, era porque Él tiene esa capacidad para enseñar a los demás. Esa palabra, de verdad, que tiene que ser una palabra que en nosotros dé fruto. Esa palabra que en nosotros dé aliento a los demás, que dé ánimo y que se vea también en nosotros. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros pueda hacer uso, digamos, efectivo de la palabra, que podamos ver al Señor. Que no nos confundamos, porque de verdad, hermanos, mire que el tiempo va rápido y es corto. Hagamos lo posible para que otras personas también puedan venir al conocimiento. Hagamos lo posible porque nosotros podamos también crecer más y cada día más en esta palabra. Hagamos lo posible también por ayudar a otros a crecer. Así como alguien o algunos hermanos me ayudaron a mí a crecer espiritualmente, así también tengo yo la responsabilidad de cada vez que subo a este lugar, cada vez que me toca exponer la palabra, o cada vez que me toca hacer una consejería o tener una reunión, así mismo también es mi responsabilidad dar lo que por gracia recibí. Pero darlo con amor, darlo con dedicación, con empeño, sabiendo que al final el fruto no es mío, el fruto es del Señor, porque Él es que va a recoger ese fruto. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros en esta mañana podamos reconocer el valor del Maestro, el valor de Jesús como Maestro, aquel que enseñó, aquel que motivó, aquel que preparó a otros para la gran batalla de la predicación del Evangelio, que hasta hoy se mantiene hasta que Él venga por su iglesia. Que Dios le bendiga. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque a la luz de ella nos dejas ver que Jesús el Maestro, aquel que tú enviaste un día a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ese Padre nos enseña a través de ella cómo debemos ser y hacer, Señor. Gracias por Él, por sus enseñanzas. Gracias, mi Dios, por la preparación que Él dio a otros para que este Evangelio también sea hasta hoy y hasta que tú quieras, continuando, extendiéndolo. Gracias, Padre, porque ese ejemplo de desprendimiento, de amor de Jesús el Maestro, quiera, Señor, que nosotros podamos también imitarlo,
que podamos dar por gracia aquello que hemos recibido, que podamos enseñar a otros esta palabra, sabiendo que cuando la sembremos en los demás, el fruto, mi Dios, tú lo recogerás. Que nuestros corazones, Señor, no anhelen nada para nosotros en este mundo, sino que el llamado a la predicación de tu palabra sea lo único, Señor, que nos inspire a movernos en medio de tu pueblo y en medio también de aquellos que no te conocen. Gracias, mi Dios, por esta iglesia, por cada miembro de ella, por cada familia representada en este lugar, Señor. Danos, Señor, un corazón genuino, generoso, amable, un corazón, mi Dios, desprendido, que solo tenga la intención de servirte y adorarte en cada cosa que hacemos o hagamos, Señor, en esta vida. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén.